Buen día, nuestro grupo está conformado por Andrea Hernández, Gina Ibarra y Jamie Martínez. En el siguiente video se va a desarrollar y a comparar dos películas como lo son Los colores de la montaña del director Carlos Arbeláez, la cual se desarrolla en una región de Colombia, en Antioquia, en el año 2011. La segunda película se llama Voces Inocentes del director Luis Mandoki en El Salvador en el año 2004. La intención de este video será destacar y cotejar los dispositivos, semejanzas y diferencias que se pueden ver a lo largo del desarrollo. El primer dispositivo es la película Los colores de la montaña, la cual la historia se desarrolla en la época de violencia que atravesó Colombia a causa del conflicto armado entre guerrilleros, paramilitares y el ejército colombiano en los años 50 y 60. La historia comienza con un grupo de niños los cuales les gustaba jugar fútbol y dejaron caer su balón en un campo minado, el cual el balón se lo había regalado el padre de Manuel y era un objeto muy importante para Manuel. Intentaron recuperarlo. El segundo dispositivo es la película Voces Inocentes. La historia se desarrolla en los años 80 en El Salvador durante la guerra civil que se enfrentó entre el movimiento guerrillero FMLN, el ejército salvadoreño, apoyado por los Estados Unidos, en donde el Estado reclutaba a los niños a partir de los 12 años para entrenarlos para la guerra. Estas dos películas se contraponen en algo tan importante como lo es tener la presencia de un padre en el hogar. En la primera película vemos cómo el padre de Manuel siempre estuvo ahí para Manuel. Fue incondicional con él sin dejar a un lado el rol como padre. Mientras que en la segunda película vemos cómo el padre de Chava desde el comienzo decidió abandonarlos e irse a Estados Unidos, sin importar por las dificultades que pudiera enfrentar la mamá junto con sus dos hijos, ya que estaban enfrentando el conflicto armado. En cuanto al amor de madre, las dos películas también se contraponen, pero al final dando el mismo mensaje de amor. En Los colores de la montaña vemos cómo la mamá de Manuel le celebraba sus cumpleaños a pesar de las adversidades y siempre trataba de mantener a su hijo lejos del conflicto al cual se veían enfrentados. En cambio, en Voces Inocentes, la mamá de Chava se quedaba en su casa a pesar de estar en medio del fuego cruzado, con el ánimo de esperar a su esposo, con la esperanza de que él en algún momento volvería. Pero al final ambas madres tomaron la mejor decisión para sus hijos de la violencia a la cual se veían enfrentados. Las dos películas también se contraponen con respecto al reclutamiento de menores. En Voces Inocentes vemos cómo el ejército salvadoreño reclutaba a niños apenas cumplían los 12 años para fortalecer sus filas contra el movimiento FMLN. Y ellos, a su vez, también reclutaban niños, pero con el adoctrinamiento de sus ideas. En Los colores de la montaña, a pesar de que el director no nos muestra el reclutamiento infantil, sí podemos evidenciar lo que sucede cuando no se quiere participar con este conflicto armado. Vemos como ejemplo el papá de Manuel y el papá de Julián, que a pesar de ellos no querer reunirse y no querer pertenecer a estos grupos armados, sufrieron la muerte. El papá de Julián por ser padre de un guerrillero y el papá de Manuel por no querer participar en sus reuniones. También en la película vemos como una valiente profesora, en Los colores de la montaña, arriesga su vida para poder enseñarle a los niños campesinos el valor de la amistad y el valor del arte. Pero esta profesora, al no cumplir con las exigencias de los grupos armados, decide irse para salvaguardar su vida. Por otra parte, en la película Voces Inocentes vemos también una profesora, la profesora de Chava. Era nueva en la escuela y ella trataba de defender a los niños cuando el ejército llegaba a hacer el reclutamiento. Pero también sufrió a manos del grupo armado por querer defender a estos niños. En estos dos dispositivos se refleja la valentía y la vocación de estas dos mujeres con respecto a educar y enseñar a los niños en medio de la violencia a la cual se veían enfrentados. En Voces Inocentes de Mandoki nos muestra lo importante que es para los niños poder contar con una persona o con unos amigos con los cuales compartir aquellas cosas
de niños, jugar, travesuras, pero también enfrentarse con sus miedos a las vivencias de la violencia que está presentando. Algo que debemos rescatar es el valor del compañerismo, el respeto, la unión, la amistad y otros valores que vemos en los niños, los cuales se destacan en las dos películas. En la película Los colores de la montaña vemos como siempre se apoyaban Manuel, Pocaluz y Julián. Ellos compartían el gusto por jugar fútbol. En la película Voces Inocentes veíamos como la actividad favorita de ellos era prender luciérnagas en la tarde en compañía de todos sus amigos, pero debido al conflicto armado se fue perdiendo esta amistad porque fueron asesinando uno a uno los niños o estos se fueron uniendo a las filas del ejército salvadoreño. Además, las familias también tuvieron que migrar a un lugar donde no hubiera violencia para salvaguardar sus vidas. Para concluir, vemos diferentes apuestas discursivas en las dos películas, ya que los directores Mandoki de Voces Inocentes y Carlos César Arbeláez de Los colores de la montaña nos hablan en su discurso puesto en las películas la importancia de la familia en la formación de la niñez, el reclutamiento forzado en medio de la guerra y los niños en medio del conflicto armado, la educación desde la figura de las maestras quienes luchaban y hacían todo lo posible por mantener a sus estudiantes presentes en sus clases, la amistad, el compañerismo entre los niños y a pesar de las circunstancias tenían que afrontar. Los dispositivos nos dan a entender la inocencia de los niños, que queda expuesta y se ve afectada por la violencia, que viven en su entorno. Sin embargo, el esfuerzo de ellos mismos y de sus padres por vivir una niñez feliz y tranquila en medio de juegos y lazos de compañerismo no dimensionaban la guerra y consideramos que ningún niño merece someterse a ningún tipo de violencia, pero sin embargo, y a pesar de tantos años, vemos como en la actualidad las mayores víctimas de los grupos armados siguen siendo los niños, ya sea directa o indirectamente, con el fin de fortalecer las filas de estos grupos o difundir miedo entre sus habitantes de algunas regiones aledañas. También vemos como la familia, para ser específica, los padres son importantes en el desarrollo y crianza de los niños, ya que como vimos en las películas, en la película de Voces Inocentes, la madre de Chava tuvo que ser padre y madre a la vez, pero imponiéndole a Chava la responsabilidad de ser el hombre de la casa, quien a su corta edad sentía que debía llevar sustento a su casa para ayudar económicamente a su mamá. Por otro lado, en Los colores de la montaña, la niñez se mantuvo intacta a pesar de la violencia que se vivió a su alrededor. Gracias por la atención prestada, espero les guste el video.